Y vamos a leer el versículo 1. Ocho 1. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 8, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 3, ¿le parece? Del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Corintios capítulo 3. Vamos a leer el verso. Dice la palabra: sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén. Pueden sentarse. En este versículo, hermanos, el apóstol Pablo introduce el tema del conocimiento y su potencial efecto en la comunidad cristiana. Pónganme mucha atención porque esto es relevante para nosotros. La primera persona que se impactó con esta palabra fue su servidor. Y lo más relevante, ¿verdad?, en la vida del cristiano es el amor. Sí. Y hermanos, aquí la palabra habla de conocimiento, Pablo, ¿verdad? Y sí, debemos tener conocimiento. Pero lo más relevante es la comunión con Dios. Amén. Eso es lo más importante. Y hermanos, aquí cuando dice conocimiento se refiere a la comprensión que los creyentes tienen sobre cuestiones espirituales y cuestiones morales. En este caso, aquí están hablando de los alimentos ofrecidos a los ídolos, ¿verdad? Porque en Corintios había esa división, que unos comían eso y otros no, y había una discrepancia. Esa discrepancia terminó en pleito y en división. Entonces Pablo tuvo que llegar a poner claridad en este tema. Y aquí Pablo señala, hermanos, que aunque el conocimiento es importante y que todos los creyentes lo poseen o lo deben de poseer, esto puede llevar a la arrogancia si no está acompañado el conocimiento del amor. Y hermanos, cuando dice aquí que el conocimiento envanece, indica que el conocimiento sin amor puede provocar un sentido de superioridad y desprecio hacia aquellos que son considerados los más débiles en la fe. Y eso lo podemos ver en gran manera en los que predican la palabra. Y hermanos, por el contrario del conocimiento, ¿qué es lo que hace el amor? Edifica, ¿verdad? ¿Amén? Y sugiere que el verdadero propósito del conocimiento es construir y fortalecer a la comunidad, en lugar de dividirla o hacer sentir a otros inferiores. Y este versículo nos desafía, hermanos, a considerar cómo usamos nuestro conocimiento y nos conduce a priorizar el amor en nuestras interacciones con los demás. Cuando reflexionamos aquí sobre 1 Corintios 8:1, ¿verdad?, podemos cuestionar cómo el conocimiento
y la libertad en Cristo, hermanos, deben de manifestarse en nuestra vida cotidiana. Que es fácil caer en la trampa de pensar que cuando posees conocimiento tienes derecho a actuar de manera egoísta o despreciar a aquellos que no comparten tu comprensión. ¿Sí pasa eso? De que puedes humillar a las personas que no saben la palabra, o que te puedas sentir superior a con aquellos que te preguntan. Yo siento que sí pasa, ¿verdad?, en grande manera eso. Y hermanos, el llamado de Pablo es claro. El amor debe de ser el principio que guía nuestras acciones y nuestras decisiones. Por eso dice, ¿verdad?, si tú tienes ciencia, si tú eres profeta, si tú ahora hablas lenguas angelicales, pero si no tienes amor, no sirve de nada, no tiene caso. Amén. Y esto, hermanos, es especialmente relevante en una era de información. Hoy estamos en una era de conocimiento, de información. El que más sabe, ¿sí?, es el que se siente superior sobre los demás. Y Cristo era así. Cristo no era así, hermano. El conocimiento está al alcance de todos, pero el amor y la empatía son escasos. Preguntémonos, hermanos, ¿estamos usando nuestro conocimiento para edificar a los demás o simplemente para demostrar lo informado que estamos o la inteligencia que tenemos? En última instancia, hermanos, la verdadera madurez espiritual se manifiesta cuando elegimos actuar con amor y con consideración, priorizando el bienestar de nuestra comunidad sobre nuestro propio deseo de demostrar lo que sabemos. Hoy en día, hermanos, de verdad que es triste ver las comunidades cristianas que enfatizan, ¿verdad?, en todos estos aspectos de doctrina y cuestiones, ¿verdad?, pues más que otra cosa son cuestiones necias, y que han dejado lo más principal, la verdad, que es el amor a Dios primeramente y a los demás. El Señor Jesucristo le reclamaba a los fariseos: ustedes diezman la mente y el comino, pero lo más principal, que es la misericordia, lo han hecho a un lado. Y les dice allá en Isaías, de verdad, este es el ayuno que yo escogí. Demudan sus rostros, dice, y se rasgan los vestidos, pero lo más principal, que es el amor y la misericordia, lo hacen a un lado. Y hermanos, hoy las comunidades cristianas están de esa manera, y yo siento que nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad?, nuestra manera de ser. Y yo lo digo primeramente yo, ¿verdad?, de que el carácter que tú tienes demuestra si tienes comunión con Cristo. El conocimiento puede ser un arma para luchar, hermanos, o una herramienta para edificar, dependiendo de cómo la uses. Hoy en día, ¿verdad?, hay enfrentamientos, yo veo enfrentamientos necios, ¿verdad?, teológicos, y a ver quién tiene la razón, y la gente se exalta y todas esas cosas, ¿verdad?, de que veo yo muchas cuestiones necias por ahí, ¿verdad?, que no tienen caso. Y cuando lo relevante, ¿verdad?, en la vida es la comunión que tengas tú con Jesucristo. Y hermanos, si te envaneces, entonces no puedes edificar. Si nuestro conocimiento no está impregnado de amor, no somos
más que sabelotodos e engreídos. Y más adelante Pablo expone la idea, ¿verdad? Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, sería como un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, pero no amara a otros, dice, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. La libertad cristiana siempre debe de ir acompañada de amor y de interés por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Conviene recordar, hermanos, que el conocimiento envanece mientras que el amor edifica, y un creyente genuinamente maduro dejará a un lado su orgullo intelectual y se humillaría amorosamente, ¿verdad?, para poder levantar o edificar a alguien. ¿Qué dice Romanos 14:1, hermanos? Alguien que lo lee. En la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Ahí lo está diciendo claro Pablo. Amén. En vez de humillar o derrotar a alguien débil en la fe con argumentos lógicos, tenemos que acercarnos mejor para ayudar a nuestro hermano o a hermana, ¿verdad?, a caminar en libertad. Primera de Tesalonicenses 5:14, ¿qué dice? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Que seamos pacientes, dicen, con todo. ¿Nos faltará eso? Sí, ¿verdad? Nos falta paciencia. Puede que incluso, hermanos, tengamos que sacrificar nuestras libertades cristianas para ayudar a evitar que un hermano más débil tropiece y caiga. Primera de Corintios 8:9-12, ¿qué dice? Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentada a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si el débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis, dice, contra Cristo. En 2 de Corintios, hermanos, capítulo 3, verso 6. Dice, ¿verdad? Dice, el cual también nos hizo suficientes, dice, como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, dice, pero el Espíritu da vida, ¿verdad? Hermanos, este es un versículo muy importante de la Biblia, porque nos habla sobre la diferencia entre la letra de la ley y el Espíritu de Dios. Pablo en su carta a los Corintios, hermanos Corintios, nos explica que la letra mata, pero el Espíritu, dice, da vida. Y en este artículo, hermanos, exploraremos el significado de este versículo
y cómo puede ayudarnos a entender mejor nuestra fe y nuestra relación con Dios. Cuando dice la letra se refiere a la ley, ¿verdad? ¿Y cómo enfocamos nuestra fe y nuestra relación con Dios? Si nos enfocamos en la letra de la ley, en seguir todas las normas y reglas, podemos estar perdiendo el punto de lo que realmente es importante: nuestra relación con Dios y nuestra conexión con el Espíritu Santo, que eso fue lo que pasó con los fariseos. Ellos enfatizaron en la letra y dejaron lo más importante, que era Jesús. Amén. Hoy en día hay muchos religiosos. Precisamente el religioso es el que se siente por encima del conocimiento, pero que no tiene comunión con Dios. Hoy en día hay muchas personas, ¿verdad?, que están predicando, pero no tienen comunión con Dios, no tienen amor y se jactan, ¿verdad?, de lo que saben. Cuando nos enfocamos en la letra de la ley, estamos tratando de ganar nosotros nuestra salvación a través de nuestras propias acciones y a través de nuestros propios esfuerzos. ¿O no es así? Pero esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que confiemos en Él y en su Espíritu para guiarnos y llevarnos hacia la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere hacer. La enseñanza de 2 de Corintios 3:6, hermanos, nos recuerda que nuestra fe no se trata solamente de seguir reglas y normas, sino de tener una relación profunda con Dios y con su Espíritu. Uno de los errores más comunes que podemos cometer es enfocarnos solo en la letra de la ley y olvidarnos del significado más profundo de nuestra fe. Y es importante recordar que la letra de la ley en sí misma no puede salvarnos. Podemos hacer todo lo correcto y seguir todas las normas, pero si no tenemos una conexión real con Dios y su Espíritu, no estamos haciendo lo que realmente importa. Me puedo saber de Génesis hasta Apocalipsis de memoria, teóricamente, pero si no tengo una relación con Dios, no tiene caso. El diablo se sabe la Biblia y está perdido. Es importante recordar, hermanos, todo esto, ¿verdad?, en todas nuestras acciones. Este capítulo 3 y verso 6 es fundamental, hermanos, porque te invita ¿a qué? A reflexionar sobre la verdadera naturaleza de tu fe, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Nos enseñan que la letra de la ley, hermanos, no te puede salvar, pero tu conexión con Dios y su Espíritu, eso sí te puede salvar. Que sí debemos obedecer, obedece la palabra, sí, pero con amor. ¿O no? Por eso dice el Señor, si me amas, entonces lo hacemos con amor. Y ese amor en la obediencia viene a través de la conexión con Dios. Al aplicar este versículo a nuestra vida diaria podemos encontrar, hermanos, una mayor comprensión de nuestra fe y una mejor y más profunda conexión con Dios. ¿Dónde se convierten los religiosos? Ese fue el asunto más tremendo que enfrentó nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Los religiosos. Los religiosos son usados por el enemigo. Cuando tú no tienes una conexión con Dios, él de alguna manera manipula las mentes de las personas. Hay personas que comenzaron, ¿verdad?, en la fe y terminaron en la carne. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne.
Hoy, hermanos, podemos devorarnos toda la información bíblica, histórica, escatológica. Podemos definir todos los aspectos teóricos y prácticos, seminarios, institutos. Saber lo que es una exegesis. Todas las cosas, ¿verdad?, que te preparan. Podemos hincharnos de todo el conocimiento posible, pero tu corazón está flaco, carente de la presencia de Dios. Puedes sentirte muy maduro, pero sigues siendo explosivo e irritable con los demás. El conocimiento, si no desemboca en amor, se transforma en arrogancia. Y esa arrogancia es una arrogancia religiosa. Hoy en día hay muchos religiosos. Hace un rato me enfrenté a uno. Lo único que hice fue callarme. ¿Qué caso tiene discutir, verdad, por situaciones necias? Si para mí lo más importante tiene que ser Jesús. Amén. Cuando miras a los demás por debajo de tu hombro, a los que saben menos, esta actitud contradice el corazón de Cristo, quien lavó los pies de sus discípulos en total humillación. El remedio, hermanos, es evaluar cada nueva verdad. Si no temblamos ante la palabra de Dios, si una enseñanza bíblica, estudio o predicación no te hace más tierno o más paciente y generoso, regresa esa comida a la cocina porque le falta más cocción. Lo más relevante es que tú, como dice esa alabanza, mengues para que Cristo crezca. Dice que no hubo mejor profeta que Juan. Y él, hermanos, dice que ni Elías, ¿verdad?, le preparó el camino a Jesucristo. Y Juan dio la vida para que Cristo pudiera crecer. Y eso es lo que tiene que ser en nosotros, que Cristo crezca más cada día, en lugar de nosotros envanecernos o sentirte el gran hermano, ¿verdad?, el Big Brother. Entre más humilde, más sencillo seamos, es mejor para Dios. Que no está de más que tú que lo sepas, pero dice que el que sabe como si no supiera. Y cuando es necesario entonces explicar el conocimiento para que alguien entienda las verdades, hazlo, pero para edificar, con amor. No para sentirte que tú eres superior a los demás. Porque Cristo, hermanos, siendo el maestro, ¿verdad?, de maestros, hermanos, dice que su ejemplo es el más humilde que pueda existir en la tierra. Sabemos dónde nació. Sabemos, hermanos, que mientras los discípulos peleaban por un lugar en el cielo, Él estaba lavando los pies de ellos como un esclavo. Y pagó el precio en la cruz por nosotros. Y dice el Señor que aprendamos de Él eso, a ser mansos y humildes. Y esto, hermanos, se va a notar si Dios verdaderamente tiene, hermanos, si tú tienes una intimidad con Él, si tienes una relación personal con Él, se va a notar en la manera en que tratas a los demás. Ahí se va a notar. Convierte tu conocimiento en acciones conforme a la voluntad de Dios. Hoy, hermanos, ese asunto está dividiendo iglesias y está generando, ¿verdad?, situaciones. Y lo más importante, cuando tú predicas a alguien la palabra, primero háblale del amor de Dios. Eso es lo más relevante. Háblale del amor de Dios. Porque
Cristo murió por él. Y yo, la verdad, no me gusta a mí, ¿cómo se podría decir?, contender con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es para contender. La palabra de Dios es para que las personas conozcan a Dios, el carácter de Dios. La palabra es, ¿qué dice? Para santificar, para alabar. Penetra, dice, hasta partir el alma con el espíritu y discierne los pensamientos del hombre. Pero también tenemos que saber usar la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu Santo. Y hermanos, hoy hay muchas iglesias, ¿verdad? Hay muchas denominaciones. Pero ¿cuánto podemos definir del amor en cada una de ellas, de esas iglesias? Y precisamente la iglesia de los últimos días dice que el amor de ellos se ha enfriado, ¿verdad? Y sabemos que sin amor, hermanos, no está Dios. El que no tiene amor es que no ha nacido. Y yo siento que debemos enfatizar más nosotros en ese aspecto que en otros aspectos. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. El tema se llama conocimiento sin vida es arrogancia religiosa.